Todos hemos oído hablar de la sábana santa de Turín y de muchas otras reliquias relacionadas con Jesucristo que se conservan en diversos lugares del mundo, como trozos de la cruz o espinas de la corona del crucificado. Sin embargo, no muchos conocen la historia del sagrado mantel de la Última Cena de Cristo, que se encuentra en la Catedral de Coria, en la provincia de Cáceres. Las primeras indicaciones sobre la existencia de esta reliquia se remontan al año 1404. Se trata de una bula de Benedicto XIII, el Papa Luna, en la que se menciona un misterioso arcón. La colección antigua de reliquias de la Catedral de Coria parece que se descubre en el siglo XIV, hacia finales del siglo XIV, enterradas, se dice, en la documentación, en unas arcas. No sabemos exactamente en qué parte de la catedral y suponemos que en esa antigua colección que aparece ahí de reliquias estaba ya el llamado mantel de la cena. ¿Cómo pudo llegar a Coria el mantel de la Última Cena? Existen varias teorías. Una apunta al obispo Íñigo Navarrón, que tras haber asistido al concilio de Reims en Francia en el año 1148, lo trajo a España sacado del mítico tesoro de Carlomagno. Otra señala que los templarios pudieron haber traído la reliquia desde Tierra Santa en época de las cruzadas. En cualquier caso, el mantel no es una reliquia cualquiera, sino que según la tradición estaba imbuido de poderes mágicos, como la materialización de alimentos. Durante 4 siglos, el sagrado mantel fue venerado con pasión por miles de peregrinos que acudían a Coria y cuyo fervor a veces se descontrolaba. La reliquia se exponía, se dejaba colgar, porque claro, es un elemento que mide 4,5 metros. Y entonces se organizó todo un mercado alrededor de eso y al final acaba siendo un tema de orden público. O sea, la gente ya se convocaba alrededor, quería tocarlo, quería tocar a su hijo enfermo, al abuelo enfermo, al hijo para que le bendijera, en fin, empezó a ser un tema de orden público. Cómo se expone desde el balcón que llamamos aquí, desde las reliquias, y la gente que viene a venerarla, debido a que son miles y miles, no caben en la catedral y deciden exponerlo en ese balcón que acabo yo de mencionar, para que la gente quede fuera del templo, es decir, y no se preparen o no se formasen los tumultos que se preparaban. Se subían a las rejas, a los bancos, todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería llegar al mantel y dicen, esto no puede seguir así. Y acabó el Cabildo teniendo que suspender esas exposiciones públicas porque era un motivo de violencia, de intervenir la policía. A los presuntos poderes mágicos del mantel pronto se añadieron las curaciones milagrosas e incluso la capacidad de provocar lluvias en época de sequía. Sí que hay pues la devoción típica de la gente hacia una pieza, pues que a lo mejor en épocas de sequía se sacaba. Sí que lo tenemos documentado, en épocas de sequía se saca el mantel para que llueva y lo más curioso es que llovía. A finales del siglo XVIII se suspendió el culto al mantel y poco a poco el objeto sagrado fue cayendo en olvido, hasta que en 1960 autoridades religiosas de Coria y Cáceres decidieron solicitar un estudio científico de la reliquia al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Le realizan una serie de pruebas y que con esas pruebas ellos de alguna forma pueden afirmar la antigüedad del tejido, supuestamente por cómo está hecho la estructura y demás. Inclusive se atreven a decir que le realizan algún tipo de prueba de polen y que ese polen pudiera ser de Palestina. Don Manuel Gómez Moreno, ilustre catedrático de Historia del Arte y arqueólogo, pues, y gran especialista en tejidos, especialmente orientales, dijo que la tela era sin duda oriental. Ya en los años 60 se dijo que el mantel era de lino, una cuestión importante para dilucidar su antigüedad. El tejido, que está teñido en las bandas, en azul, bueno, pues ese azul es índigo, natural. No es un tinte artificial. Esto se ha podido comprobar también con los análisis que se han hecho en los últimos años, ultimísimos años.
Los resultados originales de los análisis del Museo Nacional de Ciencias Naturales se encuentran en la actualidad perdidos. En época reciente, 40 años después de aquella investigación, un destacado científico estadounidense, John Jackson, antiguo miembro del staff de la NASA y que ya tenía experiencia con la sábana santa de Turín, vino a España para investigarlo en los años 2001, 2006 y 2007. Estuvieron toda una noche con el mantel extendido en una dependencia del archivo de la catedral, fotografiando pues, centímetro a centímetro toda la pieza, con distintos tipos de luz infrarroja, distintos tipos, luz ultravioleta. Tenían que hacerlo de noche necesariamente porque para evitar las interferencias de la luz natural, y con un sistema además de su invención, el mismo sistema que utilizaron para fotografiar también centímetro a centímetro la sábana de Turín. La fotografía desde un lado y la iluminación desde el otro, para ir viendo fotos rasantes, para ir viendo cualquier otra cosa que se les pudiera podido escapar. Las conclusiones de Jackson sobre el origen del mantel de Coria no pueden ser más sorprendentes. La intuición, vamos a llamarlo así, de siempre, de John Jackson, es que la sábana santa tuvo que ser, opinión suya, uno de los manteles rituales que se utilizaran en la cena de Pascua por Jesús y los apóstoles. Según su equipo, siempre según su equipo y según John Jackson, en la tradición judía, en las grandes ceremonias, y la mayor sería la de Pascua, habría un mantel debajo de los alimentos para recordar ese tema del maná y proteger el maná de la arena del desierto. Y habría un segundo mantel que se pondría encima de los alimentos. Según John Jackson, la sábana santa siempre pensó que tuvo que ser uno de esos manteles rituales. Los estudiosos españoles del mantel de Coria esperan con ansiedad los resultados definitivos de Jackson y su equipo del Turín Shroud Center en Colorado. Entre tanto, hay una certeza que les cabe, más allá de toda duda. No hay nadie más que pretenda tener un mantel de última cena. O sea, la única población que dice que tiene lo que la tradición llama el mantel de la última cena del gesto del Señor es Coria. No hay nadie más que lo tenga. Estoy seguro que están tan sorprendidos como yo. Esta es la historia del mantel de Coria, de la que habíamos oído hablar mucho, pero pocas veces habíamos podido acceder, y le agradecemos a toda la buena gente de la Catedral de Coria ese acceso de alguna forma a una reliquia, a una pieza que nos muestra una parte de la historia sagrada importantísima, a un objeto de poder. Bueno, ¿qué se esconde ahí? Yo creo que muchísimos amigos y amigas esta noche de toda España han visto cómo se despierta un nuevo interés por conocer algo que estaba custodiado desde hace mucho tiempo, pero quizá no es tan conocido como otras importantes reliquias. Yo creo que es importante también, valga la redundancia, que se conozca, que se viaje, que se vea y que se sienta quizás su influjo, porque se ha hablado de todo en torno a este mantel. Ahora, científicamente podemos saber si realmente este mantel estuvo en la última cena. Hay muchas preguntas y yo voy a intentar simplemente trasladar las que seguro ustedes tienen. Ya lo han visto en el reportaje. Y además, por su forma de divulgarlo, rápidamente hemos decidido que Florencio Javier García Mogollón, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura y delegado diocesano del Patrimonio Artístico y Documental de esa catedral, que hay que visitar, Catedral de Coria, esté con nosotros, porque hay muchas dudas y muchas preguntas. Florencio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, porque sé que además tenías muchísimas gestiones y compromisos. Tenía otras cosas, pero bueno, muy agradecido a vosotros también por poder estar aquí y explicar esta historia tan interesante del mantel. Claro, y además como catedrático y como persona absolutamente acostumbrada a hablar al público, yo creo que es muy importante, ¿no?, los conceptos y la sencillez para que todo el mundo sepa que hay un misterio desde hace mucho tiempo, y un misterio que tampoco se sabe exactamente dónde estaba dentro de la catedral y cómo fue su hallazgo inicial. ¿Qué sabemos de eso, Florencio, del mantel? ¿Cuándo aparece en la historia? Su hallazgo es realmente, como acabas de decir, un misterio. Las noticias que tenemos documentales nos dicen que apareció con las otras reliquias antiguas de la catedral, que tiene una
muy buena colección de reliquias, la Catedral de Coria. Bueno, pues apareció en unas arcas en el interior de la catedral. Sin especificar el lugar exacto. No se especifica el lugar exacto, simplemente se dice que apareció en unas arcas, lo cual nos hace sospechar ya una serie de cosas. Y, pues, claro, esas referencias documentales, pues, hacen relación a los años finales del siglo XIV. Y si es misterioso su origen, es misterioso también de alguna forma su hoy. ¿Cómo es ese mantel? Y yo quiero que al margen de la historia que ustedes han visto, que es muy interesante, de diferentes expertos comentando, que Florencio nos cuente, que visualicemos casi con él, como si fuera una clase, cómo es físicamente ese mantel, qué nos puede llamar la atención. Hagamos un poco, con todo el respeto, la autopsia, hagamos, de cómo está hecho ese mantel. Yo les explico rápidamente. El mantel es una tela rica, en cuanto a que tiene elementos relevados, un dibujo relevado. Es una tela de lino, hoy lo sabemos perfectamente gracias a los estudios que se han hecho en laboratorios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sabemos que las dimensiones, tiene 4 metros y 32 centímetros exactamente. Conocemos la anchura, 0,92 centímetros. Por cierto, estas dimensiones sospechosamente coinciden bastante con las dimensiones de la sábana de Turín. Hecho que puso de manifiesto, en lo que nosotros no habíamos caído, puso de manifiesto precisamente el profesor norteamericano John Jackson, catedrático de física de Colorado y miembro de los equipos de investigación de la NASA, que precisamente estuvo al frente de las importantes investigaciones que se hicieron sobre la sábana de Turín en los finales de los años 70 del siglo pasado. O sea, ahí deslizamos ya un elemento... Ahí deslizamos un elemento curioso. Y que es digno de novela, sinceramente. Es decir, que las dimensiones se parecen. Bueno, luego iremos hablando de qué supo Jackson, en qué quedaron esas investigaciones. Sigamos, Florencio, y estamos viendo algunas imágenes. Nos pueden llamar la atención, sobre todo lo primero, aparte de esa definición del material, de ese lino, es ese dibujo, ¿verdad, Florencio? Sí, es un dibujo teñido de azul. Están teñidas con índigo natural. ¿Qué significa eso? Eso significa algo muy importante en arqueología, porque al no haber pigmentos, digamos, minerales o pigmentos artificiales de cualquier otro tipo, y ser un pigmento absolutamente natural, pues nos habla ya de la antigüedad, de la gran antigüedad de la tela. Y por otra parte es un pigmento, que esto es sabido, que ha sido muy utilizado a lo largo de la historia por el pueblo judío. Bueno, ese es un elemento fundamental, básico, para decir que es una pieza antigua, muy antigua. Y cara de lujo, de alguna forma, en su época. Y lujosa, evidentemente. No un mantel cualquiera, evidentemente. Evidentemente es un mantel lujoso para la época, sin duda. Bien, más cosas. ¿Hay algunas sustancias? Me pregunta. ¿Hay algún elemento, así como en la sábana santa, que luego contaremos paralelismos que pueden existir o no? ¿Hay algo en el mantel o está perfectamente limpiado? Ha tocado un tema fundamental y hay un problema ahí a la hora de hacer análisis, digamos, científicos. Y es que, para desgracia nuestra, el mantel ha sido lavado en varias ocasiones. Con lo cual se ha perdido una gran cantidad de información posible. Imagínense, pues desde pólenes a otro tipo de elementos que pudiera haber en el mantel. Bueno, estamos a la espera de los estudios que está haciendo Jackson, porque tomó pruebas, muestras de la pieza, aparte de un reportaje fotográfico integral, centímetro a centímetro, con distintos tipos de luz, etcétera, pero se ha perdido, pensamos, que una información que hubiera sido preciosa. Qué pena, ¿no? Porque de alguna forma los medios que tienen ahora los científicos, haciendo un poco el CSI que se hace de la tela, de los linos, podrían habernos dado más pistas todavía. Por lo tanto, Florencio, a lo largo de la historia, no en tiempo reciente, ese mantel fue lavado. Sí. Es un poco extraño también, ¿o no? Fue lavado porque... Una reliquia, digamos, que tenga un poder sagrado, sí, se lave. Sí, pero hay que tener en cuenta una cuestión. Es que este mantel, las cosas que sabemos, ha sido posteriormente utilizado también en determinadas festividades importantes, como puede ser, pues, festividades en la Semana Santa y demás. Es decir, ha sido utilizado.
Sabemos que tiene manchas de vino recientes, por ejemplo, o manchas de carmín, por ejemplo, porque bueno, pues ha sido de gente que ha ido a adorar ese mantel. A la veneración, y entonces pues pero el problema es este, ¿no? Que ha sido lavado, con lo cual pues mucha información lamentablemente se ha perdido. Más cosas en esta especie de indagación detectivesca, ¿no? Un mantel, pudo ser el mantel de la última cena. Bueno, imagino que hay personas que así lo creen, otros que no, pero lo que convierte esto ya, yo siempre lo digo, en una posibilidad de bestseller, ¿no? Esto lo coge el tan afamado Dan Brown y dice, bueno, ¿qué hace una persona que estuvo en los estudios de la NASA en torno a la Sábana Santa, con procesadores del máximo nivel de su época? Y hemos visto imágenes que yo no conocía, tengo que decirlo, de ese profesor Jackson investigando, y lo contaba Florencio, de noche, pasando ese escaneo de alguna forma centímetro a centímetro. ¿Por qué ese interés de un científico en un mantel que se guarda en la Catedral de Coria? ¿Qué ve él para dedicarle parte de su esfuerzo? Jackson, según nos contó él mismo, pues un buen día se enteró de la existencia de ese mantel de Coria a través de la escasa bibliografía que existe sobre él. Y se enteró de esto y tuvo un interés enorme en ir a verlo. Jackson era de religión judía. Esto es muy curioso. Su esposa Rebeca sigue siéndolo. Pero él, ¿saben por qué motivos extraños? Después de los estudios de la Sábana de Turín abandonó el judaísmo. Es que la Sábana es muy impresionante. Y no sabemos qué vería, o si sabemos lo que vio allí, que, bueno, pues su espíritu en ese sentido derivó hacia otros territorios. Bueno, y de ahí deriva el interés de Jackson, máxime cuando él conoció a través de esta bibliografía que existía, conoció las medidas aproximadas de la sábana y entonces él comparó y empezó a ver coincidencias entre el mantel de Coria y la sábana de Turín. Hasta tal punto que una de las teorías existentes es, comentada por él, el propio Jackson, es que la posibilidad de que el mantel de Coria fuera, interrogantes, el mantel de la cena, mientras que la sábana de Turín fuera el segundo mantel, por así decir. Entonces, bueno, pues cabe esa posibilidad, es una posibilidad, una teoría. No estoy apuntando yo a que esto sea la verdad absoluta, no, ni mucho menos, pero puede ser una teoría en relación con el mantel y la sábana de Turín, de tal modo que la sábana, segundo mantel, menos rico, pues en un momento de apremio fuera utilizado para envolver el cuerpo de Cristo. También de lino. También es de lino, etcétera. Cuando pues era viernes, el sábado los judíos no trabajan, bueno, pues tiene unas dimensiones adecuadas, y esa es la opinión de Jackson al respecto. Y eso es lo que le llamó la atención a él, es decir, esta coincidencia tan extraordinaria en las dimensiones. Y, Florencio, ¿hay más manteles en la historia? ¿Se han reclamado o se ha dicho, este es el mantel, como ocurre que hay otras índones, ¿no? ¿Hay otros manteles de la última cena? Bueno, esa es otra cuestión que trabaja, digamos, a favor del mantel de Coria. Y es que es único. Es decir, hasta donde llega nuestro conocimiento, que creo que hemos rastreado absolutamente todo, pues no hay otro. A diferencia de lo que ocurre con otras reliquias, ¿no?, que existen numerosas, ¿no?, en el mundo. Hay una cuestión importante, es decir, la Iglesia no dice nada acerca de la autenticidad de la reliquia, ni siquiera lo ha dicho de la Sábana Santa de Turín, ni siquiera, a no ser que se tenga la auténtica, ¿no? Normalmente eso para las reliquias más modernas, ¿no? En este caso, bueno, permite la veneración, pero no dice nada en cuanto a su autenticidad o no. Pero, desde luego, es único. Pues yo creo que esta noche cientos de miles de amigos han conocido esa reliquia de pasado, parece que muy movido, intrigante, misteriosa, que ha llamado la atención de científicos no solo españoles sino de todo el mundo. Y ya eso es una gran historia. ¿Podremos acceder a más datos? ¿El CSI de la ciencia, que ya está trabajando en ese mantel, podrá arrojar un veredicto definitivo?
Lo apasionante, no me digan que no, son algunas de las escenas que a veces, soterradamente, porque no se conocen, el gran público no lo conoce, están ocurriendo. Escenas dignas de la mejor ficción, pero que son reales. El mantel de Coria, a partir de esta noche estoy convencido, ya colocado en ese inconsciente colectivo que habla de objetos de poder, objetos capaces quizá del milagro, como algunos creen, objetos que fueron importantes en la historia antigua y en la presente. Ojalá podamos saber mucho más. Florencio, muchísimas gracias, y que sea bueno y que sea un argumento incluso para visitar un lugar tan potente, ¿no?, y tan sagrado y tan bonito como es Coria. Gracias por tu visita y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y en nombre también de todas las muchas personas que están detrás de toda esta aventura. Bonita aventura, claro que sí, de aventura. las que merecen la pena para intentar llegar a una respuesta.